En Malvinas, causa central, entendemos que la causa Malvinas tiene varias aristas, varios aspectos y puntos fundamentales para ver. Uno de ellos, y es muy importante, es Malvinas desde el pensamiento nacional. Pero ¿por qué digo Malvinas desde el pensamiento nacional? Porque ni la causa Malvinas, ni nuestra nación, ni América Latina, se puede ver y entender desde un pensamiento nacional. Ya hace varias temporadas tenemos el lujo de que Juan Godoy esté a cargo de esta columna. Él es docente de la Universidad Nacional de Lanús, es sociólogo, es un gran compañero y amigo, que además autor de dos libros fundamentales. Te iba a seguir vendiendo otras cosas, Juan, pero quiero vender también tus dos libros, Forja y Volver a las Fuentes. Volver a las Fuentes, él quizás no se dio cuenta, pero lo fue tomando de sus columnas de Malvinas Causa Central, dijo, ahí tomó, hace lo mismo que hace acá, es su libro. Tira algún nombre de los grandes hombres y mujeres del pensamiento nacional y nos explica quién fue. Bueno, eso hace en este programa, y Volver a las Fuentes es ese libro, fácil lectura, se lee rapidísimo, gran libro, se consigue, y Forja también libro de lectura obligatoria, al menos para tenerlo en la biblioteca. Y todo aquel que en algún momento deba estudiar o hacer algo sobre Forja, si no leyó a Juan Godoy o no tiene en su biografía a Juan Godoy, lo que estén haciendo es incompleto. Hecha esta venta de mi amigo en especial, Juan Godoy, además también es hincha de Boca y maradoniano como quien habla, en una semana que es muy completa, muy difícil para todos y todas, en realidad, el pueblo argentino y el mundo también, porque se nos fue el más grande, pero le doy ahora sí pie a Juan Godoy. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, Juan. La verdad que gracias por la presentación, por la venta también. Para eso son los amigos, ¿viste? Así. Claro, Por eso seguimos viniendo siempre a hacer la columna. está muy bien. Nada, gracias, en serio, todo bien, todo en orden. Bueno, Juan, venimos trabajando las últimas columnas tuyas sobre distintos militares, en un momento inclusive también sobre defensa hablamos. Esto la verdad que inclusive te lo comentaba antes de empezar a grabar, en la última que lo hiciste sobre General Baldrich, me llegaron muchísimos comentarios sobre tu columna, de gente que lo estaba escuchando el programa el día sábado, más recordemos que en Puerto Madryn, allí en FM Islas Malvinas, también lo retransmiten, y que la verdad habíamos encontrado un lugar que desde el campo nacional y popular se habla poco, se ningunea, como también en algún momento vos decías, bueno, el antimilitarismo abstracto, ¿no? Y empezar a hablar y a rescatar la cuestión nacional de la parte militar. En esto quizás durante muchos años quien fue referente fue Jorge Abelardo Ramos, quien hizo un revisionismo histórico y escribió libros sobre las Fuerzas Armadas. Y en ese camino hoy uno de los herederos es, sin ningún lugar a duda, Juan Godoy, que hoy nos vas a hablar sobre otro gran militar. Sí, tal cual. El libro de Ramos que comentás, hay dos libros fundamentales de Ramos que son muy recomendables, que en realidad es prácticamente el mismo libro, que es Ejército y Semicolonia, y el otro es, o si no se edita como Historia Política del Ejército Argentino. Son casi el mismo libro, es decir, con alguno de los dos ya uno estaría bien, digamos, y son libros muy recomendables, tal cual. Asimismo el de Jaureche, que se llama Ejército y Política, Patria Grande, Patria Chica, también otro También. así como bien de lectura obligatoria, como decís vos, Juan. Y hoy vamos a tratar a uno de los militares más conocidos. La anterior habíamos tratado a Baldrich en alguna otra ocasión. También recuerdo a Juan Ignacio San Martín. Hicimos otra vinculación a Hernán Pujato con el tema de la Antártida. Hoy uno de los personajes centrales, nodales, dentro del pensamiento nacional, industrialista, militar, que es Enrique Mosconi, ¿sí? Dos, tres datos del recorrido de su vida y para meternos un poco en las ideas, fundamentalmente en torno al petróleo, pero también algunas cuestiones vinculadas a otras aristas también de su pensamiento, ¿no? Mosconi nace allá en el último cuarto del siglo XIX, nace en febrero de 1877 y hace su ingreso al colegio militar en 1891, del cual va a egresar como subteniente de infantería, ¿sí?
3 años después, es decir, en 1894. Hace su ingreso al arma, tiempo después hace su ingreso al arma de ingenieros, y en 1896 se asciende a subteniente segundo, y comienza, y esto es importante y muy interesante, comienza la carrera de ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Son varios los militares que van a estudiar ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, un tipo que ya está graduado, digamos, como ya es subteniente militar, graduado del colegio militar, hace su ingreso a la carrera de ingeniería, estudia ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Juan, resalto el año, 1896, entra a estudiar la carrera. Tal cual, tal cual. Y con 25 años, es decir, joven, va a ser reconocido, es de los primeros, como por Riccieri, que era el ministro entonces. Recordamos, Riccieri es el ministro de la segunda presidencia de Roca, que va de 1898 a 1904. Bueno, por Riccieri es reconocido como ingeniero militar, ¿no? Entonces, por esos años, en 1904, viaja a Europa, tiene un ingreso en el ejército alemán, tiene estudios muy profundos, asciende a teniente coronel, y durante tiempo antes del gobierno de Irigoyen, en 1915, es subdirector general de arsenales de guerra, y al otro año, en 1916, asume como director del arsenal Esteban de Luca, ¿sí? Ahí asciende a coronel, y acá, por esta época, hay otro punto nodal. Voy comentando un poco la biografía, ¿sí? Ya con eso vamos cerrando, pero hay otro punto nodal, como rescaté el del estudio de ingeniería, que es director del servicio aeronáutico del ejército a partir de 1920. Otro militar muy interesante, que es Jorge Crespo, asume prácticamente el mismo momento en la dirección de la Escuela de Aviación Militar. Y es importante porque la cuestión de la aeronáutica, de la aviación, va a empezar a tener una relevancia enorme, fundamentalmente con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Digamos, porque en la Primera Guerra Mundial se demuestra la importancia de la aviación. Y como director del servicio aeronáutico tiene una tarea enorme, por la cual va a crear varios aeroclubes, como por ejemplo uno en Mendoza, en Rosario, el aeródromo de San Isidro también, ahí los pavos del compañero, si mal no recuerdo, Exactamente, sí, sí. compañero Juan, y considera también la necesidad de la cooperación entre la aviación civil y la aviación militar. Lo que propone Mosconi es profundizar el desarrollo de la aviación en virtud de un proyecto nacional de desarrollo, ¿sí? Avanzar en la fabricación nacional de material aéreo, como asimismo pensar la aviación como un pilar de nuestra soberanía. Hace un proyecto también de rutas aéreas, crea y dirige una revista que dentro de la aviación es importante, que es la revista El Palomar. Esto también es en ese mismo momento, cuando es director. Y por entonces va a haber un acontecimiento que es central, es bastante conocido, de la vida de Mosconi, que es el siguiente, lo comento brevemente, ¿sí? Resulta que estaban haciendo unos ejercicios, unos entrenamientos con la aviación, y va a comprar Mosconi, va a una empresa norteamericana de entonces, que era la WICO, va a comprar combustible para los aviones, para estos ejercicios militares, ¿no? Cuestión que se niegan a venderle el combustible. Dice, si antes ustedes no lo pagan en efectivo, a pesar de que el servicio aeronáutico argentino no le debía nada, digamos, a esa empresa norteamericana, no le van a vender combustible. Entonces, este es un acontecimiento central, lo cuenta él, porque esta es la única empresa que vende la nafta para la aviación, no es la nafta
la que se usa para los autos, es una nafta especial, ¿no? Digamos, la única empresa que entonces vende nafta para aviación en nuestro país es esta norteamericana. Entonces Mosconi, que ya tiempo antes había señalado el peligro de la dependencia del petróleo importado para una nación, se va a preguntar lo siguiente, dice, el cito textual, es breve, dice, ¿y si en lugar de tratarse de un simple raíz de entrenamiento, se debiera cumplir la orden de atacar una escuadra enemiga que desde la rada amenazara con sus cañones la ciudad de Buenos Aires, o bien si se debiera con toda urgencia un ataque aéreo contra una formación enemiga que pusiera en peligro la capital federal? Es decir, se pregunta, si esto no fuera un ejercicio militar, si no estuviéramos en un conflicto, alguien va a atacar Buenos Aires, por ejemplo, hipotetiza, y nosotros necesitamos nafta y la empresa no nos vende, estamos en un problema, que es el problema de depender de otro para comprar combustible. Entonces dice, Mosconi dice, a partir de ese momento, yo me juramenté dedicar toda mi vida a solucionar este problema de la dependencia del petróleo. Ahí Juan Godoy, mientras tomaba mate, nos está hablando en su columna de Pensamiento Nacional sobre el gran Mosconi, que algo hizo, como está contando Juan, sobre todo para buscar la soberanía petrolera. Juan. Bien, tan así que en el 22 Mosconi va a ser, se va a crear YPF, recordamos, ¿no? Ahí entre Irigoyen y... El impulso fundamentalmente es de Irigoyen, pero entre Irigoyen y Alvar se crea YPF, porque digo, Irigoyen gobierna del 16 al 22, del 22 al 28 Alvear, ¿no? Y se crea YPF, y va a ser designado como director de YPF Mosconi. En 5 meses de trabajo de la gestión de Mosconi en YPF, ya YPF hace nafta para la aviación, ¿sí? 2 años después crea un boletín también de informaciones en torno a la cuestión del petróleo y de la empresa. Y la cuestión es que cuando asume Mosconi en YPF, bueno, prácticamente no hay nada, digamos, ¿no? Asume la dirección, no hay ni un surtidor de nafta. Y a partir de 1922, del mismo año en que asume, esta sigla de YPF, si nosotros recordamos la sigla YPF, la redondea un círculo que tiene los colores de la bandera nacional, va a estar a lo largo y ancho de todo el país. Hasta en las rutas más alejadas hay surtidores de YPF, ¿no? O sea, que compiten contra la WICO, compiten contra la Shell, compiten contra la ESO. Mosconi también piensa en esta dirección de YPF la empresa como una forma de soberanía nacional. En todos los pueblitos un surtidor de nafta de YPF, ¿no? Tiene una gestión enorme. Hay un libro de Mosconi que es Petróleo Argentino, en la cual da cuenta de su gestión, hasta se construyen viviendas para los trabajadores, tiene muy buenos salarios y demás. Y un poco Mosconi en la gestión de YPF lo que demuestra es que hay una soncera que es esta idea que el Estado es mal administrador, ¿no? El Estado administra mal. Claro. Bueno, acá Mosconi demuestra que tranquilamente el Estado puede administrar y puede administrar muy bien, como en este caso. Mosconi también piensa la necesidad de estrechar vínculos, de estrechar lazos con los países latinoamericanos. Y esta mirada la va a ir profundizando muy fuertemente a lo largo de su vida, porque piensa que los países latinoamericanos tienen las mismas problemáticas que la Argentina en torno a la materia petrolera y en torno a otras también, ¿no? El petróleo entonces lo entiende Mosconi como un puntal donde asentar la emancipación económica. ¿Sí? En este libro que yo contaba de YPF, se lo dedica a la juventud de América Latina. Y dice algo así como que él tiene la esperanza de acelerar la marcha hacia un Junín y un Ayacucho económicos. Junín y Ayacucho son las últimas 2 batallas por nuestra emancipación, ¿no?
la última de Ayacucho es en 1824. Entonces dice, nosotros quiero avanzar hacia un Junín y Ayacucho económicos, es decir, la emancipación económica es lo que propone o lo que busca Mosconi, fundamentalmente a partir del asiento en romper la dependencia con el petróleo. Y yo decía, él empieza a incrementar esta cuestión de los vínculos con América Latina. Entonces, para robustecer, para fortalecer esta conciencia latinoamericana en torno a la soberanía petrolera, va a viajar primero a México, pero cuando va a México y va en barco, ¿no? En la época, ¿no? Pensemos, va en barco, y como va en barco, va pasando por varios países. Y en todos los países va profundizando, se va entrevistando con gente para profundizar sus conocimientos en torno al petróleo. En México se entrevista con el entonces presidente, que era Plutarco Elías Calles, y tiempo después en México va a asumir Lázaro Cárdenas. En la década del 30 asume Lázaro Cárdenas, que va a nacionalizar justamente el petróleo, ¿no? Cuando vuelve, Mosconi pasa por Bogotá, hay una suerte de banquete que se le ofrece en el Ministerio de Industria, y ahí habla de esta necesidad de estrechar vínculos fraternales entre nuestros países, y dice, bueno, nuestros países tienen que iniciar el tercer periodo de su evolución, dice. ¿Por qué? Porque a la emancipación, que sería el primer periodo, le sucede el segundo periodo, que es la constitución política. Bueno, es necesario un tercer periodo, que es la organización económica, ¿no? Es decir, hay que avanzar en la emancipación económica, y en el petróleo tenemos un puntal fundamental para ese avance. Una cuestión más por ahí antes de hacer un breve corte, ¿no? Así es. Si entra. En ¿Estamos bien? Malvinas Causa Central, en YouTube seguimos. Para quien nos está Ahí viendo en YouTube en seguimos, canal tal del cual. Centro Ugartes, aquí seguimos. Así también le damos tiempo a Juan que se tome ese mate que se está cebando. Tómalo tranquilo. Juan nos está hablando sobre Enrique Mosconi. Recordamos, Juan es docente de la Universidad Nacional de Lanús y aquí columna de Pensamiento Nacional. Bien, a 2 años de asumir por en YPF, en 1924, Mosconi va a hacer una gira por Salta y Jujuy, para conocer también de primera mano, como procuró conocer a través de este viaje por América Latina, cuál es la situación del petróleo en el noroeste argentino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una situación de tensión muy importante, fundamentalmente con la Standard Oil. Estados ¿Sí? La Unidos. Standard Oil tenía un poder enorme de soborno, e incluso en algún momento aplica el poder de policía, es decir, hay un tipo que es un cobrador o algo por el estilo de la Standard que, bueno, muere, lo asesinan en un momento, en una ocasión, y cuestión que la empresa, la Standard Oil, aplica en cierto punto el poder de policía, pone carteles ofreciendo una recompensa por, ¿no? Digamos, o sea, como que la soberanía nacional se ve recortada, ¿no? Porque Claro. nosotros sabemos que la soberanía se basa en quien detenta el monopolio de la violencia física en forma legítima, ¿no? Entonces, en ese marco, es que Mosconi viaja, y para ver ahí la estándar y demás. También gobernaba un gobernador que se llamaba Adolfo Güemes, y este había rechazado las presiones de la estándar para firmar un contrato. La estándar Oil, después viene otro gobernador, después de este Güemes, que es Cornejo, y determina que la estándar debe terminar con las exploraciones y las explotaciones en esa región. Mosconi hace una lucha muy fuerte contra la Standard Oil, da a conocer toda esta situación en el noroeste argentino principalmente, del accionar nocivo, llama él, de esta empresa extranjera, y la da a conocer en un folleto en un libro que es YPF contra la Standard Oil.
Las denuncias fundamentalmente en el norte argentino que hace Mosconi contra esta empresa norteamericana, y no tanto contra la Royal, ¿no? Digamos, porque fundamentalmente la que tiene que accionar acá es la Standard, ¿no? Ahora bien, Mosconi de todas formas piensa que las dos, tanto la Standard como la Shell, son las dos, digamos, perniciosas para la soberanía nacional y para nuestra patria. La cuestión es que la empresa norteamericana fundamentalmente tiene la intención de realizar un oleoducto desde la frontera de nuestro país y de Bolivia hasta salir por el mar, ¿sí? Cuestión que Mosconi hace un pedido determinado para que el gobierno se niegue a darle esta concesión a la estándar, que es a lo que finalmente se va a negar. Ahora bien, la estándar va a ir por el camino del Chaco paraguayo y va a terminar en la guerra del Chaco, ¿no? En la guerra esta entre Bolivia y Paraguay. En alguna ocasión nosotros hicimos una columna de esa guerra, e incluso después hicimos una columna de la generación militar, justamente que Claro. surge después de la guerra del Chaco. Bueno, la estándar va ahí, en gran medida lo que estaba en disputa es la realización de este oleoducto, ¿no? Que también va a ser la guerra del Chaco impulsada por la empresa norteamericana y, como nosotros sabemos, también por la petrolera británica. Por el lado de Paraguay, ¿no? Que estaba el lado británico y supuestamente Argentina ahí era neutral y en realidad jugaba para Paraguay a órdenes de el Reino Unido, ¿no? A órdenes del país porque no se tomaba soberanía, decisiones soberanas desde aquí, sino desde afuera. Juan, aquí terminamos la primera parte con perfecto para Malvinas Causa Central. Le avisamos a todos y todas que están en canal de YouTube del Centro Ugarte que continuamos, por supuesto, pero en Malvinas Causa Central vamos a un tema musical y continuamos escuchando a Juan Godoy en esta columna de Pensamiento Nacional sobre el gran Enrique Mosconi. Casi digo, Juan, casi digo Enrique Oliva. Por eso me quedé pensando, era otro grande, Enrique Oliva, el Pensamiento Nacional, pero no, es un periodista. Estamos hablando de un militar. Juan Godoy, sobre Enrique Mosconi. Juan, continuamos escuchando. Yo te estoy dejando hablar, Juan, porque la verdad que es un verdadero placer, porque además no quiero estar interrumpiendo para que después tengas que retomar, porque es también un lujo que nos damos aquí en Malvinas Causa Central, de que nos des conferencias casi, si bien son columnas, pero que estés dando una clase exclusiva para todos y todas que están del otro lado, aquí, tanto en Megafón como en Puerto Madryn, allí en FM Islas Malvinas. No, Juan Godoy nos está hablando sobre este gran militar, porque, como diría Jorge Abelardo Ramos, hubo un ejército de Rondó, pero estaba el ejército de Mitre, hubo un ejército de Mitre, pero estaba el ejército de los federales, estuvo el ejército del 17 de octubre y estuvo el ejército que bombardeó Plaza de Mayo, o el que hizo el golpe de Estado en el 55, lo estoy diciendo de memoria, ¿sí? Y a eso nosotros también le agregamos, estuvo el ejército represor y asesino de 1976 y estuvo el ejército del 2 de abril de 1982. Bueno, entre todo ese aspecto de nuestras Fuerzas Armadas, Juan está rescatando el lado nacional y popular de las Fuerzas Armadas y sobre todo el industrial, hoy sobre petróleo. Baldrich venía con un proyecto nacional impresionante, un proyecto de país impresionante para recuperar. Bueno, aquí hoy Mosconi, el tema petróleo, además con esta, que lo contaba Juan, esta mirada latinoamericanista de este gran Mosconi. Como todos los hombres de ese momento, también ligados a las Fuerzas Armadas, tenían, no es casualidad lo de Perón, no es casualidad, venía de esta línea. Juan, perdón, echa este ratito de fama mío en tu charla, bueno, quiero tener un poco de fama, ahí te robo un poco los flashes y ahora sí te doy la palabra nuevamente. Ah, perfecto, perfecto. Y viene muy bien porque justamente hay una conexión muy fuerte, un poco lo dijimos con lo de Baldrich, entre Baldrich y Mosconi. Una de las conexiones, bueno, son, digamos, amigos, digamos, Claro, ¿no? Son contemporáneos. colegas y comparten un ideario, ¿no? Y en ese ideario que comparten es que los dos participan y son, digamos, de los que impulsan, con algún otro también civiles, la Alianza Continental.
esta alianza continental se empieza a armar en 1927, es decir, un año antes de la vuelta de Irigoyen al poder. Irigoyen había gobernado del 16 al 22, hay un interregno de Alvear, Irigoyen vuelve en 1928 y va a quedar inconcluso ese gobierno por el golpe de Estado del 6 de septiembre del 30. Pero en esa segunda elección, Irigoyen saca 800.000 votos y el que le sigue saca 400.000, es decir, es un triunfo contundente de Hipólito Yrigoyen. Y esa segunda presidencia de Yrigoyen va a estar muy marcada porque Yrigoyen impulsa una ley de nacionalización de toda la estructura petrolera, ¿sí? De toda la estructura vinculada al petróleo. Y esta alianza continental, que es una organización, digamos, que está Mosconi, que está Baldrich, que hay otros personajes más interesantes también, lo que fundamentalmente busca es generar el marco, o sea, pujar por esta nacionalización de la estructura petrolera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, observan que empiezan a hacer muchísima fuerza porque salga esa ley que va a quedar en cierto punto trabada en el Senado, ¿sí? Esa ley en realidad queda trabada en el Senado hasta que en un momento se va a destrabar la ley porque ingresaban 2 o 3 senadores de 2 provincias diferentes y le iba a dar mayoría a Irigoyen, por lo cual se iba a poder finalmente aprobar la ley del petróleo. Cuestión que eso iba a ser el 7 de septiembre del 30. Un día antes, el 6 de septiembre, es el golpe de Estado contra Irigoyen. Por eso se dice el golpe del 30, muchos dicen tuvo olor a petróleo, dicen, ¿sí? Y ahora después algo más digo de eso. Pero cuestión que Mosconi con esta organización procura apuntalar la ley, procura pujar por esa ley, y también procura, es una alianza continental, es decir, busca sostener una alianza estratégica en América Latina en torno a la riqueza petrolífera, ¿sí? Mosconi primeramente había pensado en la explotación mixta, cambia a lo largo de la vida, porque había pensado en la explotación mixta del petróleo, y en otras ocasiones pregona el monopolio estatal, ¿sí? Es decir, va teniendo como va cambiando un poco esa postura, si tiene que ser mixto o estatal, de acuerdo a las posibilidades que él ve de realización, ¿sí? Pero lo cierto es que Mosconi piensa en un control integral, en un monopolio estatal de todas las actividades de la industria, ya sea petrolera, ¿no? De la producción, la elaboración, el transporte, el comercio. Todo eso tiene que estar controlado, por lo menos, por el Estado. En algún momento va a pensar que eso tiene que ser mixto con participación del capital privado, y en otro momento va a pensar que tiene que ser solo estatal. Pero esto es en función de las posibilidades políticas que ve para una u otra de las cuestiones. Pero YPF claramente tiene que ser la rectora y tiene que ser un ejemplo también en la administración y el desarrollo de la política petrolera. Y él busca, desde el comienzo, busca una identificación de los trabajadores con la empresa nacional, ¿no? Y esto es interesante porque en gran medida lo va a lograr Irigoyen. Es decir, ser trabajador de YPF en la Argentina era un orgullo para esos trabajadores, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que con toda la política de privatización de YPF, infinidad de trabajadores que son echados del trabajo, lo que fuera, ¿no? Digamos, en los años 90, muchos han entrado en una depresión profunda, a los cuales muchos los ha llevado incluso hasta el suicidio, ¿no? Porque era constitutivo de su identidad. Bueno, esto de que sea constitutivo de su identidad, en gran medida, es lo que busca Mosconi, que se sientan identificados con este quehacer, que es un quehacer por un proyecto nacional, que es un quehacer por la patria, ¿no? Entonces, en este sentido, Mosconi piensa también un marco general para la explotación, que es la realización de un proyecto nacional.
¿no? Que tiene por objetivo que el país pueda bastarse a sí mismo, ¿sí? Con el golpe del 30, que comentaba anteriormente, van a ocupar ministerios varios personajes vinculados a la industria petrolera extranjera. Por eso, además de lo de la ley, varios de los ministros están vinculados a la Standard Oil, por ejemplo. Entonces, evidentemente, ese golpe del 30 tuvo un vínculo con la cuestión petrolera. Y Mosconi, cuando llega el golpe del 30, da cuenta de dos cosas. Primero, que su tarea en YPF está terminada, digamos, ¿no? Y segundo, y en vinculación a esto, que ese desarrollo también fue posible gracias al apoyo y al impulso de Hipólito Yrigoyen, ¿no? A 3 días del golpe, entonces, renuncia. No obstante que renuncia a la dirección de YPF, va a ser detenido junto con Baldrich, también junto con el presidente de la Alianza Continental, que es Arturo Orzábal Quintana. Uriburu manda un emisario a intentar como de comprarlo, digamos, ¿no? Porque le dice a ver si quiere colaborar con el gobierno, a lo cual Mosconi lo ve como una ofensa y da una fuerte negativa, ¿sí? Empieza una campaña de hostigamiento, de persecución y de acusación enorme contra la figura de Mosconi. Y finalmente lo van a terminar desterrando a Europa, Igual, ¿no? Es Juan, decir, sí, igual que a Baldrich. igual que a Baldrich, Lo tal mismo, cual. ¿no? No es casualidad, digo, por eso lo quiero resaltar. Digamos, Exactamente, sobre los dos que cae, claro, sobre los dos cae una campaña de persecución, de difamación, de decir que robaron, que esto, que el otro, nada se pudo comprobar desde ya de eso, porque no había nada, digamos, en ese sentido. Pero es una campaña terrible, muy profunda contra estos dos personajes, ¿no? Entonces, Mosconi había partido de la defensa nacional, de la noción de la necesidad de tener una política nacional en torno a la defensa de la patria. Había pensado que para eso era fundamental el control de nuestros recursos, ¿no? El control y la explotación de nuestros recursos, y eso lo lleva al camino de tener una posición antiimperialista, ¿no? Antiimperialista ya sea contra Estados Unidos y también contra Gran Bretaña, claro. digamos, ¿no? Contra el que tenía en el sector determinado injerencia en tal o cual momento, ¿no? Y piensa que esta dependencia fundamentalmente reside en el petróleo. Y conforme vaya pasando el tiempo, también empieza a dar cuenta que no solo el petróleo hay que liberar, digamos, sino que hay que liberar otras ramas fundamentales de la economía y empieza a trabajar en un proyecto que solo se lo comenta a Baldrich, justamente, que es de nacionalizar también los teléfonos, nacionalizar la energía eléctrica, es decir, nacionalizar toda esa estructura económica que fundamentalmente, como nosotros sabemos, estaba en manos británicas, ¿no? La conciencia nacional empieza a observar Mosconi, la conciencia nacional fundamentalmente en torno al petróleo, empieza a observar que va madurando a lo largo de estos años. Va a aflorar esto en el peronismo, claramente, ¿no? Entonces Mosconi piensa que la independencia política tiene que complementarse con la independencia también económica. Lograr la independencia económica es la tarea de nuestra generación, piensa, de su Claro. generación, piensa Mosconi, y la nuestra seguramente también, ¿no? Es decir, que esa emancipación económica se encuentra ligada al control y la explotación de nuestras riquezas en el marco de un proyecto nacional de desarrollo, ¿no? A partir del desarrollo de una política nacional y el de una política de defensa nacional, es que Baldrich piensa integralmente
la cuestión de la defensa, la cuestión del desarrollo y la cuestión de la independencia económica y la soberanía política. Baldrich va a fallecer en cierto punto en las vísperas, ¿no? Porque muchas de estas ideas van a empezar a tener una realización un poco, no sé, fabricaciones militares es del año 41, ahí también se crea la Marina Mercante, en el gobierno de Castillo, bien digo, pero fundamentalmente va a empezar esta política a partir de, digamos, la revolución del 4 de junio, fundamentalmente, como nosotros sabemos, a Claro. partir del 4 de junio, pero del 46, con la asunción del peronismo en el poder. Y Baldir fallece en las vísperas porque fallece justamente un 4 de junio, pero de 1940. Baldir, no, perdón, Mosconi, Mosconi. fallece el 4 de junio de 1940, ¿sí? Ahí justo cuando empezaba todo este proceso, como decías vos, que es tan importante, Juan, porque también lo que va a venir ahí son un grupo de un sector de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, a industrializar el país, digamos, y no es casualidad, no es que, digamos, y esto es también para reivindicar, no es que Sabio o Mosconi, Baldrich eran excepciones. No, si no, no hubiera existido la parte mercante o no, para recordar otro gran militar, no otro gran militar, es, digamos, todos ellos, en todo caso, los que estuvieron en el gobierno a partir de 1943, de alguna manera, seguramente muchos de forma directa, absorbieron las banderas y las políticas y lo que impulsaban estos militares que mencionábamos antes. No es casualidad, y no es casualidad tampoco que a partir de 1955 haya una fuerte persecución a todos los militares que tenían una concepción nacional y popular dentro de las Fuerzas Armadas, que son el sector que fue expulsado y perseguido dentro de las Fuerzas Armadas, digamos. Digamos, me parece que ahí, escuchándote hoy, Juan, recordando por momentos y haciendo comparación, mientras te escuchaba lo que hablabas de Baldrich, recordemos, ahí también va a aparecer Leal por el tema de la Antártida, ¿no? Que es, bueno, en todo caso, esos militares que van a estar a partir de 1943 hicieron efectivo y política de Estado lo que se venía trabajando antes. Tal cual, tal cual. Es decir, en toda esa década anterior, empieza fundamentalmente en los 20, se Claro, profundiza en los 30 y en los primeros 40, eh, se empieza a generar un clima de ideas, un conjunto de ideas que son las que van a aflorar en el peronismo, es decir, nada nace de la nada, claro, digamos, sino tal que cual. hay un basamiento, todos estos puntales, todas estas ideas son las que va a llevar a cabo Perón, parte también de esta generación militar, ¿no? El año que viene, digamos, podríamos hacer una columna específicamente del Perón ligado al pensamiento militar también, digamos, Tal ¿no? cual, Porque Perón, buenísimo. digamos, es el máximo exponente de esta generación. Y Perón logra algo enorme que es poder trasladar muchas de estas categorías militares y de estas ideas del ámbito castrense, las logra trastocar al ámbito político. Eso estaba Es decir, pensando, Juan. Logró además la unidad de esas ideas con el movimiento obrero organizado. No podemos tal hacer esto cual, sin el movimiento obrero organizado, además. Muchachos, organícense para defender a la industria, digamos. tal cual. Y después Y para ese también es el, transportar esto conociendo a ustedes. tal cual, lo que va a hacer que sea un nacionalismo profundamente popular, ¿no? Y en gran medida el 17 de octubre es el que viene a darle ese componente popular, bien popular, Claro, profundamente plebeyo, si se quiere, a todas estas ideas, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, el libro de Perón, Conducción Política, lo hace en base a los apuntes de historia militar que había escrito Perón en la década del 30, justamente, ¿no? En el claro. 32 edita esos apuntes de historia militar. Y en esos, Conducción Política en realidad es como en gran medida es el mismo libro, lo dice Perón, ¿no? Pero trastocado el lenguaje militar al lenguaje político. Él dice, por ejemplo, si en lo castrense dirigir o conducir es, digamos, no me sale la palabra, pero es obligar, digamos, ¿no?
en la política es persuadir, Persuadir, digamos, ¿no? claro. Conducir es persuadir, ¿no? Bueno, y en ese sentido va transformando varias de las categorías, ¿no? Y eso resulta interesante y fundamentalmente esto, cómo varios de estos tipos vienen esbozando sus ideas desde los 20, 30. Mosconi lamentablemente fallece por una larga enfermedad también. No era era un personaje, digamos, 62, 63 años tenía, ¿no? Digamos, cuando fallece. Eh, Lamentablemente fallece anteriormente, pero varios prosiguen hacia el peronismo. El caso de Sabio, por ejemplo, va a fallecer en el 47, pero Sabio, que venía desarrollando un conjunto de ideas en torno a la siderurgia, va a ser el que dirija el plan siderúrgico Claro. en el peronismo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, todos estos pensadores piensan la necesidad de una política de defensa nacional, y para pensar la defensa nacional la piensan en términos integrales, y en eso lo lleva a pensar la dependencia, lo lleva a tener una postura muchas veces antiimperialista, como en este caso, ¿no? Y demás. Por eso, si te parece, para Sí, finalizar, tenía una frase de dale. Mosconi. Juan Godoy va a cerrar su columna de pensamiento nacional hoy sobre Enrique em, Mosconi, digo bien, Juan, me estaba por decir sabio Bueno, nuevamente. Creo que todavía uno sigue sacudido por lo que pasó la semana pasada. No sé si pudiste ordenar vos tu cabeza después de lo que pasó de Diego, que estoy a veces los patitos ya rápidamente se me corren de fila. Imagínate ahora después de esta pésima noticia. Así que Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo, cierra la columna de Pensamiento Nacional con la siguiente frase de Enrique Mosconi. bien, dice Mosconi, dice así, dice que la independencia del año 10, la de 1810, ¿no? Debe ser integrada con la independencia de nuestros cañones. Nuestros cañones hoy día no son independientes. Todos sabemos por qué, de manera que estamos en una situación que no puede satisfacernos absolutamente y que solo podrá llegarnos la tranquilidad al espíritu el día que digamos, la defensa de nuestro país, nuestro derecho, nuestras instituciones y políticas, nuestra riqueza nacional, todo está garantizado porque la nación tiene el espíritu firme y cañones que pueden tirar hasta que sea necesario. Malvinas, causa central, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.